Bendiciones, amigos. El Señor bendiga a esa iglesia invisible que tenemos ahí en Facebook. Damos la bendición y la bienvenida en el nombre de Jesucristo de Nazaret a todo aquel que se acerque a escuchar esta bendita palabra, la bendita palabra de Dios. Y hoy queremos compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Sí, Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 39 en adelante. Yo dije Lucas 6, 39. Vamos a leer algún versículo más después. Pero leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita palabra de Dios. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que bloquees los conceptos de mi mente, Señor, que no sea mi mente, que no sea mi entendimiento ni mi razonamiento, que sea tu Santo Espíritu el que venga a hablar con nosotros a través de esta bendita palabra y ella se convierta en este día para aquí, para ustedes los que están allí en Facebook, esta palabra se convierta hoy en un maná espiritual que esté alimentando nuestras almas para vida eterna. Qué enseñanza la que acabamos de leer. Dice que Jesús les decía una parábola. Le hacía una pregunta: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Si un ciego guiare a otro ciego, vamos a hacer nosotros de cuenta que estamos viendo ese cuadro que nos pinta el Evangelio de Lucas en este versículo 39 del capítulo 6. ¿Tú te imaginas un ciego que no tiene luz en sus ojos, que no puede ver, que va a ciegas por la vida y necesita muchas veces ser guiado para evitar un obstáculo o una inminente caída que puede tener y alguien debe ayudarlo? Se usan canes, se usan perros guías para las personas no videntes. Pero tú te imaginas un ciego guiando a otro ciego. Entonces Jesús dice: si un ciego guiare a otro ciego, ¿acaso no caerán ambos en el hoyo? No puede quien no tiene luz en sus ojos, quien padece ceguera, ser el guía de otra persona que está en la misma condición, porque seguramente los dos tendrán un tropiezo. Yo tuve alguna vez que evitar que un ciego se golpeara, se cayera, porque había un escalón que tenía delante y tuve muchas veces que apresurarme y decirle: tienes un escalón. ¿Quién me puede estar entendiendo y comprendiendo? Un ciego jamás podría guiar a otro ciego. Y luego dice Jesús en el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué estaba Jesús diciendo estas cosas? Mira, yo a lo largo de mis tantos años de pastor, ya llevo unos cuantos añitos predicando el Evangelio, y he visto muchas veces discípulos que se levantan antes de que el Señor los levante. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Yo no lo entiendo. Mira, nosotros, los siervos de Dios, cuando vamos formando hermanos y discípulos en la congregación, cuando vemos el crecimiento espiritual, el crecimiento de alguna hermana, de algún hermano, al que debe ser levantado como obrero de la iglesia, como un diácono, como una diaconisa, bueno, hay un tiempo en el que el Señor nos muestra la preparación, la entrega
el temor de Dios, temor reverente que hay en esa hermana, que hay en ese hermano, y le levantamos. Yo he nombrado diácono y diaconisa a unos hermanos, por ejemplo, de la comercial. Yo he levantado más de una vez siervos aquí. Daniel, Andrea fueron nombrados diácono, diaconisa. Yo he levantado siervos. ¿Por qué? Porque vi su entrega, porque vi su crecimiento espiritual, porque los vi escudriñar las Escrituras y me fui dando cuenta cuando era tiempo y momento de levantar a esa persona para ponerlos a cargo de otras personas, para que llevaran la enseñanza del Evangelio, como hizo el apóstol Pablo con su amado hijo Timoteo. El discípulo amado de Pablo era Timoteo. Y cuando Pablo no podía visitar una congregación o un lugar, les decía: mandaré a mi hijo amado Timoteo, porque Pablo sabía que él se había perpetuado en Timoteo, y que si él mandaba a Timoteo era como si él mismo estuviera llevando la palabra a ese lugar. Ahora nosotros vemos que Jesús dice esta palabra. Vuelvo al verso 39, una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar otro ciego? Hay muchas veces, hermanos, que todavía Dios no les abrió el entendimiento, no tienen esa mirada espiritual que se necesita para estar de consejero de otros, de instructor de otros. Hay hermanos que no tienen el crecimiento, y vuelvo a reiterar, quiero ser reiterativo en lo que estoy diciendo, no tienen la mirada espiritual como para ver a quién le dan y qué consejo le dan de parte de Dios dentro de una congregación. Todo esto necesita primero un llamado de Dios, luego una preparación. Es Dios el que va edificando. Hay gente que no logra entender que todo aquel que es levantado como sacerdote está puesto delante de Dios, en lo que se refiere a los hombres, para que ofrezca oraciones y sacrificios por ellos. Así lo dice la palabra. Todo es el que levantado por Dios está puesto a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que Él no solo sea paciente e instructor de esos hermanos, sino que a la vez ofrezca a Dios sacrificios de oración por ellos. No es cualquiera el que toma para sí esa honra, sino que es Dios el que escoge. Dios ha escogido hombres como escogió a David, que cuidaba los rebaños de su padre. Es Dios siempre el que escoge los hombres que habrán de ser sus líderes, sus siervos. Y ahí hay una pirámide espiritual, ¿verdad? Unos son maestros de las congregaciones, otros son profetas, ¿verdad? Y todos están puestos en el edificio de Dios, por Dios mismo. Ahora hay hermanos que se adelantan a lo que el Señor quiere hacer con ellos. Y aquí cometen un grave error. Hay hermanos que antes de tener el suficiente crecimiento espiritual como para ir y exhortar a otro hermano, se creen tan santos y tan preparados que van y lastiman, hieren al hermano porque no están preparados para ser consejeros. Y a veces me ha pasado en la iglesia a lo largo de los años que sirvo a Dios, de que hermanos, sin que yo los mande, han ido a exhortar a otros. Lo que hacen es lastimar. A veces una familia entera se me ha ido de la iglesia porque un hermano se creyó preparado para ser un consejero espiritual. Hoy estamos viviendo tiempos en que todos quieren ser líderes y no se dan a sí mismos la oportunidad de ser instruidos por el maestro de la congregación, que es el pastor. Hay veces que hay que estar años en el banco de la iglesia para
ser nutrido de todo el conocimiento, de toda la enseñanza y de toda la espiritualidad que se necesita para cumplir esa tarea. Una tarea que Dios gratificará, y dice que hay diademas en las coronas de aquellos que sirven a Dios. Voy a bajar al verso 37. Estoy en Lucas capítulo 6, verso 37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hay hermanos y hay hermanas que andan con una lupa espiritual mirando el pecadito de aquel, la manchita que tiene aquel otro. Y son hermanos que se preocupan tanto de ver el error, el pecado que puede haber en el otro, para señalarlo. Y se vuelven implacables, se vuelven fariseos que condenan el error del otro. Pero preparan tanto su mirada hacia los errores del otro, que Jesús tuvo que decirle, primero, quitar la viga que hay en tu propio ojo para poder bien ver la paja que hay en el ojo ajeno. Mientras tú no te sacas todo lo que te estorba para tener una mirada espiritual, en la medida que Dios quiere que un siervo tenga, para ver el pecado de los demás, primero tienes que hacer un balance espiritual de tu propia vida cristiana. ¿Quién me está entendiendo puede darle gloria a Dios? Acá dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Cuando yo me convierto en un dedo duro que ando por ahí señalando a todos los hermanos, va a comenzar atento el ojo de Dios, la mirada de Dios sobre mi vida, para ver si realmente quité la viga que había en mis ojos, para poder ver bien la paja en el ojo ajeno. Quiere decir que automáticamente a esos dedos duros Dios los pone bajo la lupa. ¿Quién me está entendiendo puede darle gloria a Dios? Y cuando estás bajo la lupa de Dios, Él te está observando, porque hallaste misericordia delante de Dios, y Él quiere ver si tu misericordia para con el error de ese hermanito, de esa hermanita que recién está entrando en los caminos de Dios, quiere ver qué clase de misericordia tienes. Si eres una persona con un espíritu de amor para vendar las heridas, para instruir con paciencia y doctrina al que está equivocado, o si eres un dedo duro que anda señalando y dando garrote con la palabra, como hacían los fariseos en aquellos tiempos, a los que Jesús le decía: sepulcros blanqueados, atan cargas pesadas a los demás, pero ustedes ni aún con un dedo les tocan. ¿Qué cosas tiene la palabra de Dios, verdad? Dice el verso 41: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso está hablando lo que te decía anticipadamente: hacer un balance espiritual de tu propia vida cristiana, a ver si tú estás en condiciones de ir a exhortar a un hermano, o si estás primero tú para seros exhortado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hoy hay hermanitos que congregan un par de meses y ya quieren ser líderes. Yo tuve una hermana aquí que en algún momento me dijo: pastor, yo ya estoy pronta para que me ponga a predicar en el altar. Y yo le dije: hermana,
Tú eres un evangelista. A mí Dios me mostró que tú sales a la calle, invitas a alguien a venir a los pies de Cristo y esa persona viene a la iglesia. Tú eres una evangelista. Ahora, hermana, Dios no me ha mostrado que te pare aquí en el altar a predicar. Ah, sí, pastor, yo ya estoy pronta para que usted me ponga a predicar en el altar. Realmente la hermana creía que ella ya estaba pronta para sustituir al pastor y fundador de la iglesia. Hay veces que se desarrollan algunos hermanos una especie de soberbia espiritual y es un espíritu difícil de combatir. Hace algunos días mandé un mensaje, estamos reciente con la Navidad, ¿verdad? Mandé un mensaje y un saludo navideño a un hermanito que conozco desde Chiquilín. Ahora tiene sus hijos, su esposa, ha formado una familia. Y le mandé un apretado abrazo y saludo navideño. Me responde el mensaje: bueno, igual, pastor, nosotros no celebramos mucho la Navidad porque creemos que la fecha está corrida y que quizás Jesús nació. Yo cuando leía el mensaje, escuchaba el audio, no recuerdo si fue audio o mensaje, y yo decía: ay, lo picó el bichito de la soberbia espiritual. Y estamos hablando de uno de los hermanitos que quiero de verdad, que lo siento como un hijo en estas cosas de la fe, y como pastor tengo un especial aprecio por él. Y le dije a mi esposa: ¿sabes? Me da lástima lo que le pasó. Hay hermanos que al poco tiempo ya se creen con una sabiduría bíblica que quieren pecar. Sí, pastor, porque en tal lado dice esto y esto. A veces uno tiene que decir: hermano, conocemos la palabra. Cuando el Señor me levantó y me puso como maestro de la congregación, como maestro de la palabra. Y a veces te mueres y te controlas porque sientes que si le tiras toda la verdad, le vas a humillar también. Y este hermano me dijo eso. Yo quiero decir a quien me está viendo, a quien me está escuchando, a quien me está viendo y oyendo por Facebook: mira, a mí no me interesa si Jesús nació 3 meses antes o 9 meses después, o si me dicen que nació 6 años antes que la fecha en que nosotros celebramos el nacimiento. Y a mí lo que me interesa es que Dios mandó a su Hijo a la tierra a morir por cada uno de nosotros, para salvarnos por su sangre derramada. Lo que a mí me interesa es que Isaías dijo: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y será su nombre admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Isaías anunció la llegada del Mesías, nos estaba diciendo que Dios mandaría a su Hijo a morir por todos y cada uno de nosotros para que tengamos perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo único que me interesa. Y si se celebra 3 meses después o 9 meses antes, no es problema. Yo lo que quiero es celebrar que Cristo un día vino a este mundo a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a darle vista a los ciegos y a derramar su preciosa sangre por mí en la cruz del Calvario y para todos los pecadores como yo. Eso es lo que me interesa. No me interesan las fechas, y no nos vamos a poner en discusiones teológicas de ese tipo. Primero y fundamental, que a Dios no le agradan estas cosas. Pero esto es lo que el enemigo hace. Va entrando en una forma muy subliminal en la mente de algunos hermanos y les va picando con el espíritu de la soberbia espiritual. Se sienten preparados más que el pastor a los 3 meses de haber conocido a Cristo. Se sienten que ya tienen que ser levantados como líderes a los 2 o 3 meses de haber llegado a una iglesia, cuando hay hermanos que hace años que están perseverando en el Evangelio y están recibiendo palabra hasta que les sale por los poros, y un día Dios toca al pastor y le dice a ese hermano:
Lo pones de encargado en una iglesia que vas a abrir. Es Dios el que decide esas cosas. No es el apuro que puedas tener. El conocimiento bíblico no es solo leer la Biblia, sino tener discernimiento de la palabra. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para interpretarla. Si no, vas a ir con una Biblia leyendo versículos como cabo suelto y no vas a entender ni siquiera lo que estás leyendo. He visto hombres y mujeres predicando el Evangelio en campañas a las que fui, los cuales vi tropezar con la propia palabra por desconocimiento. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Esta palabra fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y solo por el Espíritu Santo debe ser interpretada. No te pares delante de tu pastor, amigo, amiga que me estás escuchando, quizá un hermano, una hermana convertido. No vayas a decirle a tu pastor: mira, pastor, porque yo vi en la Biblia que dice esto y esto. Tu pastor sabe lo que está escrito en la palabra. Él conoce la palabra. Si Dios lo levantó y lo puso delante de la congregación, es porque no solo le dio el conocimiento bíblico, sino que vio su corazón. Conoce el alma, el espíritu de la persona. Dios levanta siervos porque tienen un corazón conforme al de Dios. Esas cosas no te las enseñan en el instituto, no te enseñan a ser íntegro en el instituto, no te santifican en el instituto, no te enseñan a ser un hombre temeroso de Dios, no te dan los dones de revelación espiritual, sino que eso lo hace el Espíritu Santo. En el instituto te van a enseñar un montón de cosas de la palabra. Pero hay otro montón de cosas que solo Dios te las puede dar. Y recién ahí podrás ser un líder. Quiero ya terminar con esto. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo. Y vuelve con otra palabra Jesús. El discípulo no es superior a su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Yo tuve hermanos aquí que fueron una espina en el costado para mí. Porque después de un tiempo, y cuando más sabios en la palabra, cuando más crecidos tenían que estar, fue cuando se me inflaron y me dieron mucho más trabajo que cuando recién llegaron a la iglesia siendo pecadores. Que este mensaje, alguien me dijo, pero este tipo de mensaje a veces en Facebook puede que sea mejor la palabra evangelística. Mira, yo soy un hombre espiritual y me muevo por el Espíritu Santo. Y si hoy el Espíritu me guió a predicar esta palabra, es porque a gente que está viendo y que va a ver este video a través de Facebook, algún hermano que está aquí apoyándome en estos videos que hago, es porque esta palabra para hoy era necesaria. Estamos orando que Dios tenga misericordia de nuestro paisito, de la República Oriental del Uruguay, que los 19 departamentos sean libres de esta pandemia, de este coronavirus, SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, que en cosa no mucho más de 2 o 3 meses Uruguay sea libre de esta pandemia que está como descontrolada. Que está realmente como descontrolada. Hoy decían que hay un montón de contagios, de gente que está contagiada, que es positiva, y que no hay un nexo de contacto. Y que el virus está en el aire en muchos lugares de Montevideo. Llámese Pocito, llámese Zona Tres Cruces, llámese partes de Colón, Lezica, a ver si nos entendemos. En los lugares que el virus está en el aire, no tiene por qué haber un nexo de contacto que alguien te respiró cerca o que no te lo agarraste, porque está ahí. Por eso Montevideo, y ahora creo que los hermanos de Rivera también están
el índice de Harvard. Son lugares donde el virus está ahí presente en el aire. No tiene por qué haber un nexo. Lo único que tiene que haber es corazones de uruguayos convertidos a Dios, rogando y orando todos unánimes y diciendo: Señor, sana nuestra tierra, reprende este virus. Y los que están dando positivo y los que están en el CTI, Señor, pasa un fuego sanador. Y que de pronto estén sanos para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No me voy a extender más con el mensaje. Son palabras que nos ayudan a ser mejores cristianos, mejores personas. Cuando el verso 37, y termino con esto, lo releo, y nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y serás perdonado. Es porque Dios te quiere así. Si Él te perdonó a ti, es lo que tienes que hacer: pasar por alto la ofensa del otro. Si quieres tener el perdón de Dios, pues debes perdonar. Si quieres que Dios te dé dádivas y bendiciones, bueno, bendice al que nada tiene con lo poco que tú tengas. Dice el verso 38, dad y se os dará. Como dice el pastor, dad y se os dará. Pero tú das, y lo que te va a devolver el Señor es medida buena, apretada y remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. De lo que tú siembres, cosecharás mucho más. Que el Señor te bendiga y te guarde. Yo me despido de esta iglesia invisible por este 2020. Les deseo que terminen bien este año, este 2020, que fue tan bravo para todo el mundo, todo el planeta. Hay países que han tenido muerte, cuántas almas que se fueron sin tener la oportunidad de aceptar a Cristo. ¿Por qué vino esto, pastor? Porque los hombres vivimos de espaldas a Dios y los juicios de Dios ya están cayendo sobre esta humanidad pecadora y rebelde. ¿Y qué quiere Dios, pastor? Quiere que te entregues a Él, que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Ahora ve conmigo: Señor, atrévete a hablar conmigo, yo te voy a guiar. Señor, he escuchado esta palabra y temí. Temor entró en mi corazón. Ahora te pido, Señor, creyendo que Jesús es tu Hijo y que murió por todos los hombres de distintas razas, lenguas y naciones, que murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy uno. Ahora pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que apuntes mi nombre en el libro de la vida y dame fuerza para ir siempre los domingos o algún día de semana que pueda ir a una iglesia a escuchar tu palabra que alimenta para vida eterna. Amén. Feliz fin del 2020 y feliz comienzo del 2021 para todos. Yo sé que el 10 de enero, más o menos según lo que está programado, comenzamos a poder abrir nuestras iglesias para tener cultos presenciales con personas. Yo le pido a Dios que esta vez, dado que las iglesias acatamos con tremendo temor y respeto las decisiones del equipo de salud pública en nuestro país, aceptamos las condiciones, como decimos, nos hemos portado bien, que cuando se abran, a partir del 10 de enero, nos den más presencialidad. ¿Qué digo? En una iglesia de 100 personas no tienen por qué haber solo 30. Porque los grandes picos de contagio, ninguno fue ni en la iglesia católica ni en la iglesia evangélica cristiana. La verdad hay que decirla. Estoy en la presencia de mi Dios que no miente. Han sido los contagios. He sabido en gimnasios, en distintos otros lugares y en caminatas callejeras, como lo supimos, ¿verdad? Donde todo se desmadró. Ahora yo le pido y hago un pedido a través también de las redes sociales al propio gobierno, a este gobierno que ha luchado tanto para
para darnos libertad en medio de esta pandemia. Que se le permita a las iglesias, con 1 hora no alcanza. A ver, el tiempo que lleva la predicación de la palabra, más un rato de alabanza para cambiar el clima espiritual de la persona que llega a la calle. Primero la alabanza, después la predicación de la palabra, y después hay que hacer oración por los presentes, porque la persona que se acerca a Dios busca no solo la palabra, sino la oración, la bendición del Altísimo. Y hay que orar por hermanos que están enfermos, no de COVID, hay muchas otras enfermedades. No da con 1 hora de culto, tendrá que permitirse a las iglesias las 2 horas, 2 horas y media, que más o menos demora una reunión en la iglesia evangélica, y un poco más de presencia, ¿no? Yo creo que en una iglesia que hay 100 bancos, 30 personas, es poco. Podría permitir un poco más de congregación, tomando en cuenta, primero y fundamental, que no fue en las iglesias donde explotaron masivamente los contagios. Digo, el equipo científico de hombres que yo los admiro por ser muy inteligentes, pueden documentar lo que estoy diciendo. No ha sido precisamente ni en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ni en las iglesias evangélicas. Esta es la verdad. Así que se puede casi permitir la presencialidad total en las iglesias. Luego, si hubiera cosas que corregir, bueno, a tiempo estará de corregir. Que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.